Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús partió de allí y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: «Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: «Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos». Jesús respondió: «Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel». Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: «Señor, socórreme». Jesús le dijo: «No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros». Ella respondió: «Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños». Entonces Jesús le dijo: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo». Y en ese momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, nos muestra a Jesús que con sus discípulos va a recorrer una zona de pueblos paganos, es decir, de pueblos que no son judíos, que no son creyentes en el Dios de Israel. Tiro y Sidón son pueblos que están en la costa, más hacia el norte de Israel. Y ahí estaba Jesús, caminando, tal vez estaba de retiro con sus discípulos, o descansando, o tal vez quería darle una buena lección a sus apóstoles, como de hecho ocurrió, porque se acerca una mujer que es de esa zona, ¿no es cierto?, Sirofenicia, cananea, y empieza a implorar a Jesús que le haga un milagro, porque su hija está enferma, más bien dicho, está poseída por un demonio. Y entonces ella invoca a Jesús con una expresión de fe muy, muy profunda, que muchos judíos no la decían porque dudaban de Jesús. Pero ella, siendo una pagana, una mujer no judía, la dijo: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Es decir, lo invocó como el Mesías. Ella estaba creyendo, ¿no es cierto?, depositaba su fe en que Jesús es el Mesías esperado de Israel y por lo tanto de toda la humanidad. Y luego dice: «Ten piedad de mí». Esa es una de las frases que más toca el corazón de Jesús, porque cuando nosotros recurrimos a Dios tenemos dos maneras, ¿no? Una es llegar a donde Dios a pedir algo con orgullo y otra es con humildad. Cuando llegamos con orgullo decimos: «Señor, tú tienes que perdonarme porque yo prácticamente no hago ningún pecado, yo soy muy bueno, esto y lo otro». Entonces uno cree que puede recibir el perdón o la gracia de Dios mostrando sus méritos. Eso es lo que hacía el fariseo, que rezaba: «Te doy gracias, Señor, porque soy tan bueno y no como ese publicano, ese pecador que está atrás. En cambio yo cumplo con todas las reglas de la religión. Así es que te doy gracias porque soy tan bueno y te alabo y te bendigo». Pero no salió justificado.
En cambio, el publicano que estaba atrás, que era un pecador, decía: ten piedad de mí, Señor, no merezco estar ante ti. Soy el más pecador de todos. Y ese sí salió perdonado, justificado y en gracia de Dios. Entonces, para llegar donde Jesús, hay que pedir así: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. La Iglesia también en la liturgia de la misa comienza de esa forma, reconociendo que somos pecadores, con el acto penitencial. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Y por tercera vez le decimos a Jesús: Señor, ten piedad. Kyrie eleison, ten piedad. Y Jesús, que es la divina misericordia, nos perdona. Y también la otra frase que a Jesús le gusta mucho es cuando le decimos: confío en ti. De hecho, la divina misericordia, como vemos en este cuadro, le dice a Santa Faustina que cada vez que nos dirijamos a Él, lo hagamos con confianza. Jesús, en ti confío. Jesús, creo en ti. Eso es todo lo que espera Jesús de nosotros. El resto todo lo hace Dios. Ya escuchábamos este domingo que la obra que Dios espera de nosotros, ¿no es cierto?, lo dice San Juan en el capítulo 6 del discurso eucarístico, es que creamos en Jesús, pero que nuestra fe sea viva, sea activa y sea una fe confiada, rendida al amor de Cristo y abandonada a su infinita misericordia. Eso es lo que hace esta mujer. Ten piedad de mí, Señor, porque mi hija está enferma. Jesús la pone a prueba porque ella es pagana y porque los discípulos atrás estaban enojados con ella porque gritaba muy fuerte en sus oídos. Y entonces luego le dicen a Jesús: haz algo, atiéndela por favor, para que no nos siga molestando con sus gritos. Y Jesús no dice nada, sigue adelante. La mujer insiste y él le dice: pero no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perritos, a los cachorros. ¿Por qué hace ese gesto Jesús? No solo porque quiere poner a prueba la fe de esta mujer, sino porque quiere demostrarle a sus discípulos cómo es la verdadera fe de un pagano, de una persona no creyente, que sin embargo cuando se encuentra con Jesús cree de veras, se entrega por entero. Y la mujer responde: Señor, hasta los niños, hasta los hijos, hasta los cachorritos, los perritos, comen las migas que caen de la mesa de los hijos. Entonces es una respuesta maravillosa, de gran humildad y de gran confianza en el Señor, porque los paganos, es decir, los no judíos, estaban acostumbrados a que los judíos los trataran de esa manera. Hasta el día de hoy les decían perros, prácticamente subhumanos, inhumanos, porque no eran el pueblo de Dios como sí lo eran los judíos. Y ese es el peligro, cuando nosotros somos orgullosos por causa de nuestra fe o hemos tenido la dicha de pertenecer a la verdadera iglesia que fundó Jesús, que es la Iglesia Católica. Ojo, no por ser católicos nos vamos a salvar. Cuidado. Es cierto que en nuestra iglesia tenemos la integridad de la fe. Toda la fe, la verdad que Cristo proclamó en este mundo está depositada en el magisterio de nuestra iglesia, la Iglesia Católica. Es cierto que aquí tenemos dones extraordinarios, como los sacramentos, que no los conocen otros cristianos separados, o los musulmanes ni los mismos judíos. Los católicos tenemos un regalo inmenso para poder salvarnos, para poder santificarnos, pero a quien más se le da, más se le exigirá. Por tanto, no nos debemos sentir tranquilos o pensar que ya está todo resuelto simplemente porque seamos católicos, como le pasó a los judíos, porque ellos se creían el pueblo escogido, finalmente quedaron fuera, porque la mayoría no creyó en Jesús. Para creer en Jesús hay que tener humildad. Hoy celebramos la fiesta del Santo Cura de Ars, que es el patrono de los párrocos, pero desde el Papa Benedicto XVI es además el patrono de todos los sacerdotes. Es decir, todos los sacerdotes están celebrando su día
teniendo como gran modelo, como referente de santidad, al santo cura de Ars, San Juan María Vianney. Y el santo cura, cuando llega a Ars, llega con mucha humildad, precisamente. Es un sacerdote tremendamente humilde y confiado en Dios. Le costó mucho porque cuando él celebró la misa por primera vez en ese pueblo, solamente asistió una señora muy piadosa, pero era un pueblo grande y siempre iba la misma señora piadosa. Pero él empezó a hacer sacrificio, oración, hizo un trabajo apostólico maravilloso de catequesis, de visita a las comunidades, y logró entonces que al cabo de un buen tiempo casi todos se convirtieran y la iglesia estaba llenita. Entonces, ¿por qué? Porque era un sacerdote santo. Y además él estaba mucho tiempo confesando y haciendo sacrificios por la conversión de su pueblo. Lo más triste fue el dolor que él sintió de la calumnia, porque él en sus prédicas siempre hablaba contra los salones de bailes y contra los bares donde la gente iba a emborracharse. Y era tan fuerte su prédica porque él sabía que ahí estaba concentrado el demonio y el pecado, y que mucha gente pecaba mortalmente en esos salones de baile y en los bares, que él predicaba duramente contra esto. Y al cabo de un poco tiempo esos quedaron vacíos y empezó el negocio a ponerse complicado. Así es que ellos, estos dueños de estos salones de baile y de bares, donde expendio de bebidas alcohólicas, como se diría hoy, empezaron a calumniar al santo cura de Ars y dijeron las peores cosas que se podía imaginar de este sacerdote. Y él no se defendió, pero sufrió terriblemente. Fue muy, muy doloroso. Y al cabo de un tiempo, también esas personas, algunos de ellos tuvieron que cerrar esos negocios y incluso algunos se convirtieron y salvaron su alma. Entonces, bueno, ese es el ejemplo de un gran sacerdote que vivió plenamente su labor pastoral con humildad, fiel a la palabra de Dios, con fortaleza, aguantó las cruces, aguantó las persecuciones y murió prácticamente un día como hoy, un 4 de agosto, dando bendiciones a su pueblo, confesando a las personas, siempre ayudando al prójimo, a todas las personas que le pedían ayuda. Hasta el último instante él agotó sus energías para servir a tantas ovejitas que lo iban a buscar. Así es que un gran ejemplo de santidad, y ojalá que este ejemplo a todos los sacerdotes nos vaya iluminando, nos vaya motivando para tener una entrega mayor. ¿Cómo se puede lograr que haya más santidad en los sacerdotes, más perseverancia, que no abandonemos nuestro camino? Nosotros necesitamos rezar más, por supuesto, mucho más. Pero también necesitamos la oración de la comunidad, la intercesión de ustedes, para poder seguir adelante y que el Señor tenga misericordia y nos ayude a perseverar, a salir adelante y más aún a encontrar la santidad en este camino. Y también es muy importante que en nuestras familias oremos para que hayan hijos sacerdotes e hijas religiosas, porque de otra manera la Iglesia no se va a poder sostener. Es cierto que desde el Concilio Vaticano II la Iglesia enseña que todos los laicos tienen una gran tarea misionera, porque por el sacerdocio común del bautismo todos estamos llamados a evangelizar. Pero sin sacerdotes no hay iglesia, porque la iglesia solamente es posible donde se celebra la Eucaristía. Eso es lo que Jesús dejó, ¿no?, como legado. El que coma mi carne y beba mi sangre vivirá en mí y tendrá vida eterna. Entonces es en la misa donde encontramos la fuente y la plenitud de nuestra vida cristiana. Y sin sacerdotes no hay misa, sin sacerdotes no hay confesión, no hay perdón de los pecados. Entonces tenemos que rezar mucho para que vuelva a haber más vocaciones sacerdotales, que se llenen los seminarios que hoy, al menos en Chile, están vacíos,
y que ojalá también las familias cristianas, católicas, se animen a tener más hijos, porque cuando las familias son unidas, cuando rezan el rosario, cuando tienen sus sacramentos, especialmente el santo matrimonio, y son generosos y tienen muchos hijos, es probable que Dios conceda en esa familia una vocación consagrada, sea de hombre o mujer, sacerdote o religiosa. Y si no, bueno, es muy probable de que van a ser familias que tengan una vocación a vivir santamente como laicos. Así es que eso es lo que hoy día nos dice esta fiesta. No es solo una tarea para los sacerdotes, tratar de imitar un poco del cura de Ars, sino para todas las familias cristianas, colaborar para que tengamos sacerdotes, como decía el santo cura, con el corazón de Cristo. Así sea. Amén.